buenas tardes. Son las 5 de la tarde y les damos la bienvenida a esta tribuna número 25. Juan, por favor, en la producción nos ayudan a correr este video de bienvenida que ahora vamos a tener en todas las tribunas. Adelante con el video. Firmar documentos nunca fue tan fácil. Con Mi Firma puedes hacerlo de manera ágil, segura, con validez jurídica y probatoria. Gracias a este servicio, Pablo, que es representante legal de varias empresas y tiene montañas de documentos para firmar a diario en su escritorio. Laura, que es contadora y necesita firmar sus estados financieros e informes. Y Álvaro, que hace ventas al por mayor y genera muchas facturas electrónicas que necesita firmar, pueden agilizar sus procesos. Con Mi Firma, ellos y sus empresas pueden firmar digitalmente todo tipo de documentos en 4 sencillos pasos. Primero, ingreso y registro en la plataforma. Segundo, selección del documento que se desea firmar. Tercero, configuración de la firma y firmantes. Y cuarto, firma digital del documento seleccionado. Además, podrán recargar las firmas del certificado cuando lo deseen. Al igual que Pablo, Laura y Álvaro, ya hay abogados, ingenieros, funcionarios públicos y muchos más que están usando Mi Firma. Regístrate ya y ponle la firma a tus documentos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos por acompañarnos en esta tribuna número 25. Hoy tenemos una conferencia muy interesante de una de las líderes más relevantes dentro de los últimos años en las labores ministeriales, la doctora María Fernanda Suárez, en donde le voy a dar el paso a Santiago Perdomo, que como siempre le da la bienvenida a nuestros invitados y hace la presentación de su hoja de vida. Así que buenas tardes, Santiago, y adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. María Fernanda, muchísimas gracias por aceptar ser conferencista en esta tribuna Colpatria Olimpia. María Fernanda Suárez Londoño es ministra de Minas y Energía, es administradora de empresas, graduada con honores del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA y maestría en Gerencia de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Tiene más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado. Ministra de Minas y Energía 2018, junio 2020, periodo durante el cual lideró la puesta en marcha de la transición energética de Colombia. Muy importante que seamos conscientes de esta transición que está viviendo el mundo y ya Colombia, con el concurso de la ministra, nos pusimos a tono para esa transición, impulsando la incorporación de energías renovables alternativas al pasar de 50 megas de capacidad instalada en 2018 a más de 2.500 megas adjudicados para el año 22. Desde 2015 y hasta su nombramiento como ministra, se desempeñó como vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Ecopetrol, muy conocida por todos ustedes. Adicionalmente, en el sector público, fue directora de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y asesora principal del Ministro de Hacienda. En su carrera en el sector privado ocupó las posiciones de vicepresidente de inversiones en el Fondo de Pensiones Porvenir y vicepresidente adjunto de tesorería en Citibank, ABN AMRO y Traders en Bank of America. En su trayectoria laboral ha sido miembro de la Junta Directiva de ISA, ISAGEN, FND, XM, CENIT, OCENSA y ESENSO. Ha dictado las cátedras de Finanzas Internacionales y Liderazgo en el CESA y actualmente es parte del Consejo Asesor de Nature Conservancy Colombia. Es esposa y mamá de 2 hijos de 15 y 13 años. Bienvenida, María Fernanda. Muchísimas gracias de nuevo y el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a Daniel y a Santiago por la invitación. Muy contenta de estar hoy acá en esta tribuna de Colpatria Olimpia. Y bueno, a todos los que están aquí en la reunión, pues gracias por unirse a escuchar esta charla. Cuando yo hablé con Santiago, que me invitó a esto, primero me invitó, digamos, un poquito a hablar de los temas de transición energética.
pero yo creo que ese tema lo hace mucho mejor ya el ministro actual y conversamos y dije que yo creía que con la experiencia que había tenido, pues en los temas de crisis era más interesante. Y el ministro está invitado dentro de 8 días. Entonces, no, entonces mejor, lugar. no va a hablar nada de transición energética, maravilloso. Entonces, quedamos en hablar mucho más de los temas, digamos, de crisis y del manejo y de las lecciones que uno tiene durante estos procesos de liderazgo. Entonces, pues les voy a contar un poquito, digamos, ya vieron mi hoja de vida, pero ¿por qué liderazgo en tiempos de crisis? Y es porque por alguna razón, casi que en todos los lugares en donde he trabajado, he tenido que afrontar de alguna manera alguna situación de crisis. Yo empecé en Bank of America en el año 96 y yo hasta ahora estaba aprendiendo a ser trader. Era pues ahí asistente de la mesa llenando papeletas. Y lo que realmente resultó es que en ese momento fue la crisis asiática del 96, que fue como una crisis en los mercados muy grande. Después me tocó toda la crisis bancaria de Colombia en el 98, que terminó con la crisis, con la banda cambiaria en el año 99. Después, como trader, digamos, y en mesas de dinero, me tocó la crisis de Brasil en el 2002, cuando eligieron a Lula, y que eso generó un efecto, digamos, importante sobre todos los mercados emergentes. Después me voy a Porvenir, y Porvenir estaba venía, digamos, yo no estuve en la crisis, pero llegué como resultado de una crisis en el proceso de inversiones a montar todo el área de inversiones. Y como vicepresidente de inversiones me tocó la crisis financiera del 2008 y pues administrar el portafolio más grande de activos administrados en la crisis del 2008. Después ahí es cuando digamos que termino mi carrera en el mundo privado. Esos son 14 años de experiencia en el mundo privado y casi que por cosas de la vida. Hay una frase que me encanta de Kung Fu Panda que dice que uno encuentra su destino muchas veces en el camino que toma para evitarlo. Terminé en el sector público, fui directora de crédito público y ahí en ese me tocó la crisis de Interbolsa, que fue un momento bien retador para el mercado de deuda pública. Y después llego a Ecopetrol, en donde tal vez es mi experiencia de liderazgo en crisis más importante. En donde me toca la crisis de precios del petróleo. A mí me ofrecieron trabajo a $70 el barril, el día que firmé mi contrato estaba a 60, a la semana, cuando fue mi primer comité directivo, estaba a 50, y me tocó hacer el presupuesto a $50 y a $30 después, y me tocó esa crisis más la crisis de Reficar. Yo no había estado pues en el proceso, digamos, de decisiones, pero era un momento, digamos, con mucho peso. Y lo último, pues es mi rol como ministra de Minas y Energía, en donde ahí sí me tocaron todas juntas. Me tocó crisis del precio del carbón, crisis del precio del petróleo, el precio del petróleo un poco anticipando todo esto que venía del COVID. Yo creo que la primera alarma económica fue cuando se rompieron las conversaciones en la OPEP, y eso nos dice lo importante que son los energéticos, digamos, y cómo son unos líderes en los temas económicos, o es un indicador adelantado. Me tocó COVID y me tocó un nivel de los embalses en el mínimo histórico. Entonces, todo eso de alguna manera son como diferentes experiencias que lo que he tratado es de entender qué aprendí de esas experiencias y qué puede ser útil para esto en esta situación en donde hay muchas empresas, muchas personas pasando por unos momentos muy complejos y que exigen, digamos, que unas habilidades que son distintas a las habilidades que uno tiene tradicionalmente. Entonces, yo les voy a hablar como de mis 5 lecciones. Mis 5 lecciones son el reconocimiento de la crisis, navegar la incertidumbre, el sentido de urgencia y la toma de decisiones, la comunicación y el líder como tal. Esas son como las 5 cosas sobre las que les voy a conversar rápidamente y ya después pasamos a preguntas. Lo primero es que digamos que uno definiría una crisis como
que de un momento para otro todo lo que uno asumía como dado cambia. Y cambia súbitamente, cambia muchas veces sin avisar. Y no importa cuánto uno se ha esforzado, no importa qué tan preparado esté, no importa todo lo que había organizado, ni todos los planes que tenía, sino hay un cambio extremo que le obliga a uno a repensar muchas cosas. Para mí, si en una frase, digamos, viera cuál es el éxito para salir de las crisis bien parado, es lo primero, poder reconocer muy bien esa crisis, entender la magnitud de la crisis y la velocidad a la que uno logra ajustar lo que uno está liderando. Y ese ajuste y esa velocidad tiene que ser con mucha empatía, pero con mucha determinación. Uno tiene que entender la situación personal, pero uno no le puede temblar la mano para tomar esas decisiones y ese equilibrio, digamos que es todo un arte. Me gustó una frase muy simple que había por ahí en una red social que decía que uno a las crisis la gente se aproxima de dos maneras. Y en esta, por ejemplo, hay gente que está llorando y hay gente que está vendiendo pañuelos. Y esas son como las dos aproximaciones. Uno en las crisis siempre va a tener la oportunidad de culpar a otros, o de culpar el destino, o de culpar la mala suerte, o de culpar el lugar a donde uno está. Pero yo creo que uno como líder, la gran diferencia es que uno o se queja o se hace cargo, digamos, del nuevo viaje que tiene que liderar y que tiene que enfrentar. Yo he encontrado en absolutamente todas las crisis por las que he tenido que pasar, y ahí yo les conté pues mis crisis, pues, las crisis administradas desde lo profesional, pero diría lo mismo desde las situaciones de crisis personal, que todas las crisis realmente se convierten en unas oportunidades. Eso es como una frase de cajón, pero genuinamente creo en eso y me importa mucho reiterarlo porque creo que para cada negocio en Colombia, para cada persona, y sobre todo para Colombia como un país, la manera como nosotros pensemos que esta crisis del COVID la podemos capitalizar como una oportunidad, es una aproximación distinta a simplemente conformarnos con el destino o enfrentarnos a una situación de conformismo. Y este grupo, que es un grupo empresarial muy importante, donde yo creo que ahí hay un impulso y una cantidad de cosas en donde hay muchísimas oportunidades para capitalizar. Y algo que también es algo que digamos, entre más consciente sea uno de cómo está uno llevando a cabo esa crisis, como todo el proceso de introspección personal y organizacional, yo creo que hay más aprendizaje y lo que sí es cierto es que uno nunca sale igual después de una crisis, ni como persona ni como organización. Y que en la medida en que uno fortalezca muchas cosas, pues todos esos aprendizajes y esos momentos duros se van a poder capitalizar para que se conviertan en las bases del éxito del futuro. Entonces, lo primero para mí es el reconocimiento de la crisis. Cuando ha habido situaciones de crisis, he visto cómo hay muchas organizaciones, muchos líderes o muchas personas que se ponen, digamos, como en una fase de negación de que esto es pasajero, negación de que esto ya se va a acabar, negación en que esto es un poquito, tenemos que aguantar un poquito, pero ya después pasa y todo va a volver a la normalidad y voy a seguir con mis planes de crecimiento y voy a poder volver a viajar y voy a poder a no sé qué. Y hay una fase de negación que es una fase que es muy complicada porque lleva un poco a la parálisis y que es una fase en donde ese reconocimiento temprano de poder de alguna manera dimensionar la magnitud de la crisis, dimensionar todos los impactos que puede tener la crisis en todas las aristas, en la arista financiera, en la arista del equipo, en la arista personal, es algo que es fundamental. Y esto es fundamental en ese reconocimiento de la crisis porque como líderes y como organizaciones hay que poder entender si nosotros realmente tenemos el setting, digamos, la organización, la estructura para enfrentar esa crisis o cuáles son el tipo de ajustes que hay que dar. Y para poder reconocer no solo la magnitud de la crisis,
sino quién está al frente de la crisis y cuál es la organización que se va a enfrentar a la crisis como equipo directivo, como proceso, como cultura organizacional. Hay un proceso, digamos, de introspección que es necesario para uno decir, bueno, ¿cuáles son las tuercas que tengo que ajustar? Porque aquí cambiaron los planes. Afortunados aquellos que no tengan que ajustar nada, pero es muy difícil que eso pase. Y ahí realmente es como fortalezas y debilidades del líder, de la organización y del equipo. Y yo creo que ahí empieza primero por reconocer quién está al frente de eso y cuáles son las cualidades de esos tres elementos. Entonces, esa es la primera, reconocimiento de la magnitud, reconocimiento de entender a qué nos vamos a enfrentar, cuáles son las habilidades que necesitamos para ese tema que vamos a enfrentar y cuáles son los ajustes que nosotros tenemos que hacer. Lo segundo es navegar en medio de la incertidumbre. Si algo hay cierto en la crisis es que uno tiene siempre información incompleta y que en los procesos de decisiones tradicionales, pues si hay algo que uno busca es tener mucha información, tener mucha profundidad, tener preparación, y ante una crisis muchas veces no hay tiempo para tener toda esa información. Así que tiene uno que aprender a tomar decisiones con información incompleta y tener una capacidad de tener un mindset muy de innovación, un mindset en donde uno va ajustando sobre la marcha. Y para poder ajustar sobre la marcha, yo creo que hay que tomar las decisiones con una visión de hacia dónde vamos. Obviamente que con un análisis de escenarios, digamos, es lo que uno necesita en estos tiempos de incertidumbre, y prepararse para lo peor y esperar lo mejor. A mí yo creo que en las crisis, las lecciones de lo que más me ha servido es que siempre he pensado que me voy a preparar como si el escenario que se fuera a materializar fuera el peor escenario posible que yo he visibilizado. Y como uno se prepara también para lo peor, casi nunca, pues nunca me ha tocado llegar a esa situación tan de fondo, pero yo, por ejemplo, en Ecopetrol llegó un momento en que dije, nos podemos aquí quebrar porque puede pasar que los bancos no nos presten más plata, se nos cierra el mercado financiero, el petróleo se caiga por debajo de $10 y ¿cuánto tiempo vamos a aguantar? Y nos tenemos que preparar para ese escenario y al prepararse uno para ese escenario, de como todo el espectro de cosas que hay que hacer, y eso le permite a uno enfrentar con mucha determinación las cosas. Y creo que lo que es más contraproducente en una crisis es el análisis parálisis. O sea, la parálisis de decir no tengo suficiente información, tráigame esto otro, esperemos, miremos. Cuando uno piensa eso en el trading, y yo creo que el trading le da a uno muchas herramientas para esto, es como que a uno hay algo que no lo deja darse el stop loss. Y cuando a uno el último recurso que le queda es la esperanza de la vacuna, la esperanza de que, no sé, de que algo pase y cambie, uno está fregado. Si la estrategia que uno está pensando es la esperanza, esa no es la estrategia correcta para liderar las crisis. En ese análisis, digamos, en esa situación de navegar la incertidumbre, hay dos cosas que yo creo que son fundamentales, que es mi segundo capítulo, y es el sentido de urgencia, de esto no da espera, hay que tomar las decisiones, hay que ejecutar las cosas, y la determinación en la toma de decisiones. Entonces, lo primero es, y esto depende mucho de cada organización, depende mucho de del ethos de cada organización y de cada grupo directivo o de cada grupo, y es si mi proceso de decisiones es sólido o no, y si mi proceso de decisiones está preparado para esta situación. Y acá un símil es que si uno está jugando cartas, hay gente que juega, digamos que un buen jugador de cartas juega el juego que le salga. No es que yo sé jugar para determinadas situaciones. Entonces, entonces hay que entender si yo tengo una organización preparada para jugar con el juego que me vaya saliendo, o si lo que tengo es una organización prescriptiva, que tiene una receta de cómo tomar decisiones. Y ahí yo lo dividiría entre un proceso de decisiones prescriptivo o un proceso de decisiones
reflexivo, que es un proceso de decisiones en donde se tienen que hacer muchas preguntas. Ese para mí ha sido como, yo diría que el ingrediente secreto, y es preguntar. Nada es evidente. 1000 preguntas son necesarias en la crisis y es tan importante el outcome de la decisión como el proceso para poder llegar a esa decisión y entender cuáles fueron los elementos que uno tuvo en cuenta para tomar una decisión es muy útil. Muchas veces aconsejan que uno tenga un diario acerca de cuál fue el proceso mental que uno tuvo para poder llegar a tomar una decisión, porque como esos supuestos, lo único seguro en la crisis es que van a cambiar, me van a ayudar a entender qué tanto van a cambiar mi decisión final. Y en eso es muy importante ver en esa organización o en ese grupo o en ese sitio qué tanto se hacen preguntas difíciles, qué tanto hay gente que cuestiona mucho, que no come entero, que no le hacen simplemente ven y al líder y todo lo que usted diga y todo lo que su intuición diga es lo que vamos a hacer, sino qué tan reflexivo es el proceso. Y casi siempre lo que se interpone en lograr las decisiones correctas es el ego, el legado de que uno tiene, no sé, este es el producto estrella que ha habido toda la vida y no importa si ya no es rentable, pero pues mejor dicho, si quitamos este producto, acá el jefe se muere. Las jerarquías, yo creo que es un momento en donde uno debe hacer bastante reto a que haya procesos disruptivos un poquito en las discusiones en las jerarquías. Y la otra cosa que se interpone mucho es las emociones. Qué tanta carga emocional uno le termina poniendo a las decisiones, porque uno muchas veces, no sé, uno tenía una tira en un proyecto y yo no sé qué, y pensaba que eso iba a ser lo mejor, y uno tiene de todas maneras una aprensión a que esas cosas cambien y ese pedazo emocional dentro de eso hace que sea muy, hace que, pues que termine interfiriendo en la decisión correcta. Dentro de ese marco de ese proceso de decisiones, yo categorizo las decisiones que uno toma en la crisis en tres espectros. Uno, las que yo llamo las sí o sí, y son decisiones que uno sabe que tomaría con crisis o sin crisis, y que muchas veces no ha tomado porque le falta berraquera, porque afecta a una persona, porque es una decisión difícil. Y las crisis son una gran oportunidad para tomar decisiones difíciles porque le permiten a uno acelerar las decisiones difíciles desde un lugar moral distinto. Es muy entendible que yo tengo que poner salvar a la organización o salvar el negocio porque salvo miles de empleos por mantener a un líder que ya sé que no estaba funcionando o que no es el líder adecuado para los tiempos de crisis, por más que a mí me caiga muy bien, tenga muy buenas intenciones, trabaje muchísimo, pero pongo ese ejemplo porque la sí o sí, o gente que uno ya iba a cambiar, o productos que uno iba a dejar de tener, hay que apalancar eso y tomarlas muy rápido. La otra, el segundo grupo de decisiones es el grupo que yo llamo las oportunidades para capitalizar. Entonces, el que es muy evidente en COVID es todo el tema de transformación digital. Hoy en día prácticamente no hay un negocio que no sea un negocio digital. Creo que salvo la comida, que todavía no estamos comiendo digitalmente, prácticamente el negocio digital tiene que ser el ADN de las organizaciones. Y ese es uno de los lugares en donde creo que Colombia estaba bien quedadito en la curva, en donde cuando uno ve todas las proyecciones a futuro de cuarta revolución industrial, de digitalización de la economía, inteligencia artificial, manejo de datos masivos y código, etcétera. Esta es una gran oportunidad para las organizaciones, para las personas y para Colombia, porque ese es el futuro. Con COVID, sin COVID, ese es el futuro. Entonces, tenemos que metérsela toda a eso y generar esa oportunidad y ojalá esto nos prepare mucho más como país, organización y personas para lo que va a ser el futuro después del COVID. Y el tercero es ya el momento donde uno deja de tocar la grasa, por decirlo de esa manera, y tiene que empezar a ir a ver en dónde llega al hueso.
Y ahí creo que lo que he aprendido, y esto sobre todo, digamos, en Ecopetrol, es la matriz de decisiones en donde uno tiene lo obvio, que es el impacto que va a tener esa decisión, la dificultad para implementar, pero yo le añadiría dos cosas adicionales a esa matriz evidente. Una, el efecto psicológico de una decisión. El efecto, a veces hay muchas cosas en crisis que necesitan un efecto simbólico, algo que mueva a la organización. Y ahorita que voy a hablar un poco de comunicación, ese efecto simbólico es algo que vale la pena analizar porque uno necesita movilizar el cambio. Y para movilizar el cambio, esas decisiones simbólicas son muy importantes. Por ejemplo, en Ecopetrol, decisiones simbólicas. Una, cerrar un campo petrolero, eso no había pasado en la historia de Ecopetrol, un pozo. Y dos, que todos los vicepresidentes se bajaron de sus camionetas super wow, o todos nos bajamos y empezamos a montar en Uber. Eso tenía un efecto psicológico, tenía poquitico impacto, pero un efecto psicológico súper grande sobre la necesidad de ahorrar en la organización. Y uno que es bien, que es importante es cuáles son las implicaciones de esa decisión para el negocio en el mediano plazo, para la estrategia de crecimiento, para lo que va a cambiar y con qué rapidez puedo reversar esa decisión una vez yo, por ejemplo, la haya puesto en el congelador o haya recortado personal, si ese talento humano que voy a perder es recuperable o no es recuperable. Bueno, esos son para mí como digamos, como lo más importante a evaluar. El cuarto tema es comunicación. Comunicación. No importa uno como grupo de liderazgo, no importa uno como grupo directivo, como equipo, que uno trabaje de sol a sombra, que tenga las mejores ideas, que tenga el mejor Excel, el mejor PowerPoint. Si uno no comunica lo que está haciendo en una transformación, lo que uno está haciendo en una crisis, pierde la mitad del recurso. Porque algo que es muy importante como líderes en una organización es reenfocar a la organización. Cuando a uno le cambia la película de una manera tan drástica como las situaciones que estamos viendo hoy en día, hay que reenfocar a la organización. Y es tan importante reenfocar el CAPEX como reenfocar la energía de la organización. Si uno no comunica, lo que hace es perder energía de la organización. Y hay que ser capaces de comunicar hacia todos los grupos de interés. Al equipo es fundamental, a los empleados, a la organización, fundamental a los clientes y que los clientes sepan qué esperar, o a los inversionistas, comunicarle a los proveedores, porque muchas veces la cadena de proveeduría tiene que ser parte de la solución y es un momento en donde uno dice, bueno, aquí o todos, digamos, hacemos un esfuerzo o lo que terminan es unos muriendo, pues falleciendo en el camino y no quiero eso. Entonces, en la medida en que uno incluye a todos, y la otra es a todos los externos como son o las entidades que lo supervisan a uno o que son parte de sus programas, o a los medios de comunicación o a otros que si uno no los informa previamente van a tomar su propia interpretación y eso puede ser indeseable. Yo creo que lo más importante ahí en esa comunicación es que sea tan franca como es posible. Si uno sale ante una crisis y uno dice que uno tiene la receta de la Coca-Cola y que tiene toda la fórmula mágica y ya sabe cómo lo va a hacer, nadie le va a creer. Y cómo uno empodera realmente a la organización para asegurar que todo el mundo se vuelve parte, de decir, pues, pucha, esto es de verdad con nosotros, yo me tengo que poner en este mood de que haya este cambio y que haya estas situaciones. Y lo más importante en la comunicación al final, que me une a mi último y es el tema de quién es el líder, es lo más importante es que uno logre que todo el mundo reme para el mismo lado. Esto es importante en cualquier estrategia, pero digamos que en la crisis, si uno desperdicia energía, si uno desperdicia foco, si uno desperdicia tiempo, pues la capacidad de que uno no se logre recuperar a tiempo de la crisis o la capacidad de resiliencia y de uno salir adelante rápido es mucho menor. ¿Y por qué es más importante todo remar para el mismo lado? Pues porque todo el mundo tiene que entender que esto es un tema de supervivencia y que es un tema de sobrevivir o no sobrevivir a una situación de crisis. Lo último es ya el pedazo, digamos, intrínseco del líder, puro del líder. Y ahí para mí es la diferencia entre un plan de PowerPoint y lo que pasa en la ejecución.
Y la diferencia entre un plan de PowerPoint y lo que pasa en la ejecución es lo que hace el líder de ese plan de PowerPoint o de esas proyecciones de Excel. Y ahí está el líder. Y como siempre, hay como dos aristas que tienen que salir las dos al tiempo más que nunca. Uno, lo que son las habilidades duras, como se llaman tradicionalmente, y es que el conocimiento del negocio, la visión que le va a imprimir, la rapidez, la capacidad de tomar decisiones difíciles, eso es lo que más se necesita de un líder en un momento de crisis, saber valorar esos costos, valorar los riesgos, entender cómo va sopesando esos riesgos, agilidad para ir reinventando en el camino. Y el otro set de habilidades, y esta sí que creo que es importante ahora en el tema de COVID, es las que antes llamaban habilidades blandas y que ahora se llaman habilidades de poder o power skills, que son las habilidades de generar empatía, de generar motivación, de tener comunicación. ¿Y por qué creo que en esta crisis de COVID es importante? Y es porque esta es una crisis muy particular en el sentido en que no hay una persona, casi que no hay una persona en el mundo, pero bueno, por lo menos en Colombia y no en estos negocios, que personalmente no se esté viendo afectada por la situación. Entonces, no solo mi organización está en crisis, sino ese líder puede estar en un conflicto familiar o sus hijos pueden estar pasando un mal momento o su mamá es diabética y se puede morir. Y es un momento en donde cada persona de la organización y cada líder está enfrentando una situación personal y una crisis en sí mismo, o por lo menos un momento y un montón de inquietudes que tiene que lidiar al tiempo con el negocio y al tiempo con esta situación. Entonces, por eso, como nunca, esas habilidades de poder tienen que hacer. Y esa es mi síntesis en donde yo creo que esas son las lecciones que he aprendido, en donde creo que tenemos un montón de oportunidades por capitalizar. Es un momento tremendamente difícil, un momento que no esperábamos, un momento que en ninguna matriz de riesgo de ninguna organización teníamos una pandemia puesta y exactamente cuáles eran los planes que íbamos a hacer, y que es un momento en donde se necesita que salga lo mejor de los seres humanos para que salgamos adelante, y entre más unidos mejor. María Fernanda, muchísimas gracias. De verdad, tremendo conversatorio que estamos abriendo. Y quiero agradecerle porque de verdad el mensaje creo que es muy al lugar en este momento, y de verdad que esa experiencia como la describe de vivir crisis tras crisis, digamos, tanto en el sector privado como en el sector público, de verdad que le da como esa facultad de contarnos un poco esa experiencia. Vamos a dar paso a las preguntas. Hoy los invito a que sigan enviando sus preguntas por el chat, o que los que deseen alcen la mano a través de la opción de Zoom, y progresivamente les daré la palabra. Voy a iniciar obviamente, doctora María Fernanda, pues hay preguntas de lo que fue un poco la gestión y el entorno minero energético, pero voy a arrancar primero por preguntas que tienen que ver con la conferencia, ¿sí? Hay una que me llama la atención, que la envía Julio César Rodríguez, y tiene que ver con el cambio que estamos teniendo en la interacción. Lo describe como el meeting service, y es esta interacción ahora 100% digital, y el cambio en las estrategias e interacciones para el líder, y cómo ve esos retos y esas transiciones y esas, digámoslo, habilidades que probablemente habíamos desarrollado en la interacción. ¿Cómo ve ese cambio y esa adopción que tienen que tomar los líderes, y qué recomendaría para estos líderes ahora en medio de la interacción 100% digital? Bueno, pues yo creo que ahí lo que está más afectado es el contacto personal, y el contacto personal como en dos aristas. Uno, la conversación de pasillo. Nada le suple a uno el feeling que a uno le da la conversación de pasillo y como el olfato de ver cómo está la organización cuando uno está por ahí. Y dos, pues esas conversaciones que se dan uno a uno. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba pues que todas mis reuniones eran de muchas personas, pero tenía prácticamente ninguna o muy poquitas reuniones uno a uno. Y ahí mi recomendación es que hay que buscar más, que yo creo que WhatsApp es una gran herramienta, pero hizo que volviéramos las relaciones uno a uno mucho más impersonales.
Entonces yo creo que hay que volver a la llamada telefónica, de conversar, de construir esa relación, de saber cómo está su familia, en qué se puede ayudar. Yo creo que en este momento las relaciones humanas y las relaciones personales son muy importantes y uno tiene que buscar cómo mantenerlas, no importa que no nos podamos ver físicamente. Ok, perfecto. Bueno, voy a darle la palabra a dos personas. Primero, Luis Alfonso Jaramillo, y vi que el doctor Margot Rocha me escribió. Entonces, Luis Alfonso, estoy dando inicio a su audio. Adelante, Luis Alfonso, lo escuchamos. Daniel, ¿me escuchas? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, doctora María Fernanda. Muchas gracias por el espacio. Normalmente en las situaciones de crisis, pues la toma de decisiones es bien compleja porque muchas veces se trata de tomar decisiones entre dos malas opciones y evaluar pues cuál es la que menos impacto o menos daño va a causar. Y esto trae muchas veces pesimismo, y el pesimismo se puede convertir en la peor inercia o en el enemigo más difícil a vencer en las situaciones de crisis. ¿Cómo generamos positivismo, optimismo en la gente? Porque finalmente todos entramos en crisis y todos tenemos que salir de la crisis. ¿Cómo generamos este positivismo, este optimismo en estos momentos? Gracias, Daniel. Bueno, Luis, muy bien. Pues yo saco el optimismo, digamos, de tratar siempre de concentrarme en el vaso medio lleno y no en el vaso medio vacío. Y en siempre centrarme en decir, ¿dónde están las oportunidades? Y aquí les digo que, por ejemplo, la primera semana de gobierno, cuando tuvimos que cerrar los colegios y hacer el aislamiento de los mayores de 70 años, yo les puedo decir que es una de las semanas más difíciles tal vez que he tenido que estar en mi vida profesional. Por eso que les digo, y era, pucha, no es solamente las decisiones, o sea, pensar en el país que iba a ser, pensar cómo iba a cambiar todo, pensar en que mis papás iban a estar encerrados, era un momento muy, muy, muy difícil. Y yo me acuerdo mucho que estábamos en un momento de esos momentos tan difíciles con el director de Impulsa y con la ministra de las TIC, en ese momento Silvia Constaín, y con Víctor Muñoz, que es el consejero de Transformación Digital, y empezamos a pensar en todas las soluciones, y en todas las soluciones que había, y en todo cómo se iban a acelerar los procesos digitales, y cómo íbamos a acelerar telemedicina, y cómo íbamos a hacer, o sea, fue un momento como decir, bueno, y la frase que salió de ahí es, este es el grupo que está al lado de las soluciones. Y siempre he creído que cuando uno enfoca su energía en esos momentos difíciles, en dónde están las soluciones, y no en hundirse en el problema, vuelve el optimismo. Entonces, mi recomendación es, pucha, trate de cambiar el mindset a decir, el problema ya está, esto ya pasó, no hay queja que podamos hacer, no hay nada que podamos hacer, es lo que es. Y empecemos a sentar en dónde están las soluciones. Muchas gracias, doctora María Fernanda, y a Luis Alfonso, gracias, que siempre nos acompaña desde Ecopetrol, muy, muy activo. Voy a darle la palabra al doctor Marco Rocha, que me alzó la mano y sé que quiere saludar a una de sus exalumnas. Doctor Rocha, adelante. María Fernanda, ¿cómo estás? Doctor Rocha, qué gusto verlo. El gusto es mío. Siempre te recuerdo a ti cuando iniciaste tus estudios en el CESA, y durante todos los semestres cada vez me di el lujo de entregarte a ti la placa como la mejor alumna. Desde allí te conozco, te respeto y te he admirado mucho por toda tu trayectoria en el campo profesional y personal. Me voy a referir, acabo de escribir un artículo que se dice Colombia no parió hijos, sino parió hienas. ¿Por qué? En estos momentos donde el país está tan atacado por todos los lados, la pandemia de por sí, que ya nos debería ocupar el 100%, vemos que hay una cantidad de gente que se odian, se insultan, no piensan ni ven el grave problema social que tenemos
y creen que en poco tiempo vamos a tener una solución y desconoce que vamos a tener por delante una década para recuperarnos. Dime tú, Colombia, ¿por qué le falta tanto líder? ¿Por qué en este momento no hay líderes que manejen este país de una manera adecuada y teniendo en cuenta esta situación tan compleja? Tú que has lidiado con tanta gente, de los de arriba y de los de abajo, siempre con éxito. Dime por qué ese pecado de no tener nosotros hijos buenos, sino haber tenido muchas llenas. Bueno, a ver, yo, pues doctor Rocha, primero muchas gracias por sus palabras muy generosas, me dan mucha emoción. Yo creo que el doctor Rocha es una de esas personas que nos formó mucho a muchos líderes y que además sabía tomar decisiones muy bien y muy rápidamente, eso lo aprendimos mucho. Yo creo que el CESA tiene esa huella que dejó el doctor Rocha de formar sobre todo seres humanos. Mucha gente dice que porque el CESA no sé, tiene algún éxito frente a otras universidades que son mejores en matemáticas o mejores en Excel o mejor cosas, pero creo que es esa huella personal de lo humano. Con esa pregunta, doctor Rocha, usted me hace acordar de cuando yo di la cátedra de liderazgo y les puse a los alumnos la primera tarea y era que me dijeran pues quiénes eran para ellos los líderes. Y para mí fue los líderes a los que admiraban. Para mí fue muy decepcionante ver que no me salió ni un solo líder colombiano. Eran todos líderes externos y no líderes colombianos, y eso fue como un momento de reflexión. Y yo lo partiría como en dos cosas. Lo partiría en una, en que yo creo que toda la época, digamos, de seguridad tan difícil que tuvimos en Colombia, pues hizo que los líderes se ocultaran, porque el éxito estaba relacionado a que me pueden secuestrar. Y dos, con que yo no sé si esa es la misma situación o los problemas de riesgo que ha habido, pero ayer leí un Twitter que puso Carlos Enrique Cavalier, el presidente de Alquería, que le dijo Luis Carlos Galán, y que le dijo, si usted no se mete en la política, es un error no meterse en la política, porque si usted no se mete en la política se va a meter con usted. Y yo sí, digamos, habiendo estado en el sector privado y habiendo estado en el sector público, reflexiono mucho sobre cuál es el rol del sector empresarial en lo público. Y creo que algo que es muy importante y más en este momento que en otros es que nosotros tenemos que asegurar que nos metemos con el desarrollo del país o le vamos a dejar ese espacio a otros. Y en eso que usted decía que por qué estamos todos peleando y la pugnacidad, pues reflexiono sobre lo que decía, un líder tiene dos opciones, o echarle la culpa a alguien, como hemos visto varios liderazgos que está buscando culpables, o hacerse cargo de ese viaje. Y desafortunadamente la animadversión que hay en Colombia y las divisiones que se generaron pues alrededor del proceso de paz y alrededor de otras situaciones han hecho que para los colombianos sea imposible que rememos para el mismo lado. Y yo creo que los colombianos tenemos los liderazgos, tenemos la berraquera, tenemos todo, pero lo que se está interfiriendo en la solución correcta es la polarización que tenemos. Yo creo que es difícil y tenemos que, como sector empresarial, como personas que hemos sido privilegiadas, eso es algo que nunca se nos puede olvidar, y es que nosotros estamos desde otro lugar porque estamos desde un lugar de privilegio, y eso quiere decir que nos trae una enorme responsabilidad frente a esa situación, porque ese privilegio nos tiene que invitar a aportar. Y para poder aportar hay que salirse de la zona de confort, no hay nada distinto. Y ahí me preguntaba una pregunta que yo sé que es difícil, que me preguntaba alguien más, que por qué me fui del ministerio. Y me fui del ministerio a pesar de esta situación porque llevaba 5 años dedicada a enfrentar crisis. Y eso significa que uno le entrega su vida, su energía a las crisis del petróleo y a las crisis del gobierno y no a su familia. Y también el COVID le hace a uno reflexionar lo que es verdaderamente importante y lo que es esencial. Y yo necesitaba esa pausa y ese momento para reflexionar y para estar con mi marido y con mis hijos. Entonces ahí les respondo esas dos preguntas. Gracias, María Fernanda. Continúa con tus éxitos, por favor. Bueno. Muchas gracias, doctor Rocha. Gracias. Voy a darle la palabra a Alejandro Ferrero.
que nos envió una pregunta por el chat y vamos a darle la palabra para que la exprese directamente. Alejandro, adelante, tiene la palabra. Perfecto. No, muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, María Fernanda, por la charla. Yo quería saber, pues hemos hablado mucho de las decisiones en momentos de crisis. Quisiera saber como qué lecciones hay para dejar que se mantengan algunas de esas decisiones cuando ya no hay momento de crisis. ¿Qué cambios son necesarios para que se mantengan en la organización, digamos, como esos cambios implementados o ya en un momento más normal? Alejandro, muchas gracias por esa pregunta. Yo ahí dividiría como en dos cosas. Yo diría que lo primero es las decisiones que se necesitan mantener, porque yo creo que parte de liderar una crisis es saber que es una situación excepcional y que hay empresas que se quedan en modo crisis toda la vida. Entonces hay que saber cómo los ajustes que uno tiene que hacer durante la crisis, por ejemplo, desde el punto de vista de dedicación de tiempo, de cosas así a ciertas cosas, y las cosas que sí deben mantenerse. En mi experiencia, lo más importante es cambiar procesos y cambiar personas. Esas son las dos cosas que hacen que los cambios permanezcan. Y son las decisiones de personas siempre son las más difíciles, pero uno necesita saber que la organización tiene las personas correctas o si no está poniendo en riesgo la organización. Y dos, es cambiar los procesos. Eso es fundamental. Pero diría que hay una tercera fase y es que una vez uno termina la etapa de crisis, también tiene que volver a decir, bueno, yo ya volví a mi etapa de crecimiento o a mi etapa de estabilidad y qué cosas tengo que dejar de hacer. Entonces voy a pensar, por ejemplo, en Ecopetrol, y es que yo, por ejemplo, yo como CFO me metía en los presupuestos, mejor dicho, hasta en la última aguja que se iban a gastar. Porque cuando llegué a Ecopetrol, la gente lo primero que me decía es, no, pero ¿por qué te preocupas si son solo $100 millones? Yo decía, ¿en qué mundo son solo $100 millones? Pero cuando ya, digamos, al final a mediados del 16, la cosa cambió y teníamos que ir a una fase de crecimiento, pues yo sabía que mi energía tenía que estar mucho más hacia los proyectos de crecimiento que a entender en qué se iban a gastar la última aguja. Y entonces eso fue algo que traté de que hubiera un proceso financiero mucho más robusto, que hiciera un escrutinio mucho más fuerte sobre los presupuestos, pero donde ya mi energía no se iba a concentrar ahí, sino confiaba un poco en el proceso. Pero siempre la fórmula secreta es estarse preguntando todo el tiempo y siendo ágil en cambiar y no quedarse como pegado al éxito. Ahí hay una frase que me gusta mucho y que me hiciste acordar, y es una frase de Jim Collins en un libro que es uno de mis libros favoritos de empresas, que se llama Good to Great. Y la frase de Jim Collins dice que cuando uno se siente genial, el camino a la mediocridad ya empezó. Entonces, si tú me dices a mí, ¿en qué momento uno tiene que pensar qué cambios tiene que hacer? Cuando uno siente que uno ya es perfecto. Bueno, doctora María Fernanda, muchísimas gracias y de verdad que buenas reflexiones. Y dentro de estas charlas hemos tenido algunas charlas de manejo de crisis, motivacionales, y creo que esta hace parte de esta categoría que realmente nos cambia un poco la dinámica del día a día y las noticias en relación a esta crisis. Quería, para ir cerrando, hacerle una propuesta de cambio de tema y sin, digámoslo, entrar a profundizar en lo que fue la gestión, un poco nos contara de ese balance que usted ve del sector minero energético, los retos, los cambios que se están dando, y que nos comparta un poco de su visión del sector, dado que obviamente usted es una experta y estuvo en esa cartera durante los 2 últimos años, y sería muy interesante que nos contara su visión personal. Bueno, muy bien. Bueno, pues tienen al ministro la próxima semana, así que seguro les va a dar una visión muy completa del sector. Yo les diría, a ver,
no había pensado hablar del sector mineroenergético, entonces voy a pensar rápidamente un par de cosas. Lo primero es que es una gran oportunidad. Y eso es algo que tiene maravilloso Colombia. O sea, cuando me dicen, pucha, llenemos de optimismo, yo les digo, Colombia lo que tiene son oportunidades, está llena de oportunidades. Y el sector energético sí que es una oportunidad. Entonces, es una oportunidad desde tres puntos de vista, desde varios puntos de vista. Vamos a empezar por el sector eléctrico. El futuro del sector eléctrico o el futuro de la generación de energía, por lo menos desde el punto de vista de crecimiento, porque las otras fuentes de generación van a tener que seguir existiendo, es las energías renovables. Y Colombia es rica en recursos en energías renovables no convencionales, como energía solar y energía eólica. Nosotros tenemos el doble de la velocidad del viento en La Guajira que la velocidad mundial del viento. Eso quiere decir que una turbina eólica produce casi que el doble de energía en La Guajira que en otro lugar. Y en términos de radiación solar, estamos sobre la línea del Ecuador, no tenemos estaciones y ustedes saben todos los lugares de Colombia en donde hay sol todo el tiempo. O sea que hay una oportunidad gigantesca, con la gran ventaja de que el costo de las tecnologías han tenido una caída muy, muy rápida y hace que esas tecnologías ya sean competitivas desde el punto de vista de costo para los usuarios. Y gracias a eso fue el éxito que tuvimos en las subastas de energías renovables. Entonces, crecer en energías renovables va a ser una oportunidad espectacular y Colombia se debería, su visión desde el punto de vista del sector energético es que debe ser un exportador de electricidad. Si nosotros nos interconectamos con Panamá, si ampliamos la interconexión con Ecuador, nosotros tenemos la posibilidad de exportar electricidad a todo Centroamérica y ahí hay un paso muy importante que hacer. ¿Qué se puede interponer en eso? La consulta previa, los trámites, el tema de predios. Y ahí algo que es importante que todos tenemos que cultivar, más como colombianos, es que algo que muy tristemente le está pasando a nuestra sociedad es que el bienestar particular prima sobre el bienestar, o el bienestar individual prima sobre el bienestar común. Y eso es algo que todos tenemos que empezar a decir, pucha, ¿en qué momento yo estoy pensando más en mi bienestar individual que en el bienestar colectivo? Desde el punto de vista de hidrocarburos, lo que dijo la Comisión de Expertos sobre yacimientos no convencionales, Colombia hoy está con 8 años de reservas de gas, eso es muy poquito, y en Colombia el 100% del gas que se produce es gas que consumimos los colombianos. Ese gas no solamente está para el desayuno de todas las mañanas, sino que en muchas medidas puede determinar la competitividad de la industria. Y en yacimientos no convencionales o fracking, puede haber entre 35 y 50 años de reservas de gas. Estados Unidos pasó de ser un importador de petróleo y un importador de gas a ser exportador. Que lo podemos hacer con normativa ambiental sostenible, con responsabilidad con las comunidades. Soy una convencida de eso, lo dijeron los expertos, pero tenemos que dar todos el debate. No podemos dejar al gobierno solo dando el debate, sino todos tenemos que ponernos un poco al frente de esos temas. Y en el tema minero, Colombia está en el mismo cinturón de cobre y oro que han dado riqueza a Chile, que saben que el cobre ha sido como el petróleo para Chile, y que tiene Perú. Por diferentes razones, desde el conflicto armado, desde falta de inversión en conocimiento geológico, Colombia no había explotado su riqueza aurífera y su riqueza en cobre. Pero la riqueza está ahí. Entonces, ¿qué nos toca tomar? Pues la decisión y el apoyo de que es una riqueza que es muy importante y que lo que tenemos es que ser muy exigentes con los estándares ambientales y sociales para poder seguir creciendo desde esos recursos. Y para terminar, digamos, en el eléctrico, no creo que solamente hay oportunidades en el sector de generación. Creo que en todo el tema de distribución vienen oportunidades muy importantes. Todo el tema, por ejemplo, de medición inteligente, de Internet de las cosas, digitalización, va a generar unas oportunidades muy grandes también en el sector de distribución y comercialización. Así que creo que es un sector que sin duda debe ser una de las anclas y de las oportunidades que tenemos que capitalizar en la recuperación económica que podemos tener una recuperación además verde con toda la oportunidad que tenemos en renovables. Bueno, doctora María Fernanda, pues muchísimas gracias porque pues le cambié el tema al final, pero muchos invitados
me estaban escribiendo que consideraban importante su opinión alrededor del sector. Así que muchísimas gracias. Con esto quiero darle la entrada a Santiago Perdomo, que nos dé pues, su parte de cierre o alguna pregunta adicional a María Fernanda. Sí, muchas gracias, Daniel. María Fernanda, ¿qué opinas de lo de EPM? No, ahorita Santiago me declaró impedida todavía para opinar en ese tema. Sí, Me parece un tema muy que me debo mantener al margen. bueno, entiendo. Diplomáticamente. Bueno, María Fernanda, no, muchísimas gracias por tu participación en esta conferencia muy interesante. Muchas gracias a todos los asistentes e invitarlos para el 26 de agosto a las 5 de la tarde, que tendremos como conferencista al doctor Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía, con una conferencia que se titula ¿Cómo el sector minero energético impulsa la reactivación sostenible de Colombia? Todos muy invitados y nuevamente muchas gracias María Fernanda. Bueno, muchas gracias a todos y que se sigan cuidando y tengan una muy buena tarde. Bueno, gracias María Fernanda, un abrazo.